Bienvenidos a Clave Estelar. Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más inquietantes de la ciencia moderna. No hablaremos solo de física, hablaremos de patrones, de coincidencias imposibles, de máquinas colosales que parecen tropezar justo cuando están a punto de revelar algo trascendental. El gran colisionador de hadrones ha sido detenido una y otra vez. Fallas eléctricas, animales, incendios fantasma, radiación que daña sus propios sistemas. Y siempre, en el centro de todo, la misma búsqueda, el bosón de Higgs. ¿Son simples accidentes? ¿O existe una resistencia más profunda, más fundamental? Si este tema despierta tu curiosidad, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta cuál de los eventos que escucharás hoy te parece más impactante. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia científica. Es un enigma que desafía nuestra comprensión del tiempo, la materia y el destino mismo del universo. Imagina un anillo subterráneo de 27 kilómetros, un túnel enterrado bajo la frontera entre Suiza y Francia. Dentro de él, protones giran al 99.99999999% de la velocidad de la luz. Cada haz almacena una energía comparable a un tren de carga a toda velocidad. Todo controlado con una precisión milimétrica, a temperaturas más frías que el espacio profundo. Y sin embargo, algo lo interrumpe. En los últimos años, el acelerador más poderoso jamás construido ha sufrido apagones repentinos, cortes eléctricos masivos, sistemas de sincronización que dejan de funcionar sin explicación clara, alarmas de incendio que activan evacuaciones bajo tierra para luego descubrir que eran sensores defectuosos. Pero lo más inquietante no son los fallos externos, es cuando la propia máquina parece atacarse a sí misma. Las colisiones generan radiación. Esa radiación impacta en los circuitos electrónicos que protegen los imanes superconductores. Bits alterados, señales corrompidas, sistemas de seguridad que fallan por el mismo fenómeno que fueron diseñados para controlar. Es como si el experimento saboteara su propia existencia. En una ocasión, decenas de imanes se desactivaron simultáneamente tras una serie de pérdidas de haz provocadas por las propias colisiones. Energía acumulada equivalente a decenas de kilos de explosivos liberada en segundos. Un evento descrito oficialmente como sin precedentes. La palabra fue usada con cautela, pero el impacto fue real. Y no es la primera vez que ocurre algo extraordinario justo cuando la física se acerca a un descubrimiento clave. Antes del actual colisionador, otro gigantesco proyecto en Texas prometía encontrar el bosón de Higgs con más potencia que cualquier máquina anterior. Se perforaron kilómetros de túnel, se invirtieron miles de millones, y entonces fue cancelado por una votación política. Años después, un acelerador europeo anterior detectó señales ambiguas que parecían indicar la presencia del Higgs. Estaban al borde del descubrimiento. Los científicos pidieron más tiempo. No lo obtuvieron. El experimento fue desmantelado. El hallazgo definitivo llegaría años más tarde, apenas fuera de la máquina. La historia se repite con distintos rostros. Siempre diferente causa, siempre mismo resultado. Y entonces surgen las preguntas incómodas. Dos físicos teóricos propusieron una idea que muchos calificaron de absurda. Sugirieron que, si el bosón de Higgs fuera extremadamente indeseable para la estructura del universo, su producción masiva podría generar efectos retroactivos. Ondas que viajan hacia atrás en el tiempo, influyendo en el pasado para impedir que el experimento funcione correctamente. Una especie de corrección cósmica. La hipótesis suena a ciencia ficción, pero fue publicada, discutida, analizada. ¿Y si el universo estuviera protegiéndose de algo? Porque el descubrimiento del Higgs no cerró el modelo estándar, lo abrió. Reveló que vivimos en un estado llamado vacío metastable. Eso significa que nuestro universo podría no estar en su estado más estable posible, como una pelota reposando en una repisa, no en el suelo. Si algo la empujara, podría caer hacia una configuración más estable, reescribiendo las leyes físicas en el proceso. No veríamos venir ese cambio, no habría advertencia.
El colisionador no tiene la energía suficiente para provocar tal evento, pero la medición de la masa del Higgs confirmó que estamos justo en el límite teórico de esa posibilidad. El descubrimiento no creó el peligro, reveló que ya existía. Y hay otro elemento que casi nunca se menciona cuando se habla del colisionador: la fragilidad matemática del equilibrio que sostiene cada experimento. Antes de que dos protones lleguen a colisionar, millones de parámetros deben alinearse con una precisión que roza lo imposible. Intensidad del haz, enfoque magnético, sincronización temporal a nivel de nanosegundos. Una desviación minúscula, invisible para el ojo humano, puede amplificarse hasta convertirse en una reacción en cadena que obligue a detenerlo todo. La estabilidad del haz no es simplemente técnica, es casi coreográfica. Los protones viajan en paquetes diminutos, separados por distancias microscópicas, organizados como un ejército perfecto atravesando un túnel helado. Mantener esa estructura durante horas requiere una armonía constante entre sistemas eléctricos, criogénicos y computacionales. Cuando esa armonía se rompe, aunque sea por milisegundos, la máquina reacciona con una brutalidad automática, extrae el haz y se protege. Existe además un fenómeno conocido como fatiga de materiales superconductores. Con cada ciclo térmico, los imanes experimentan tensiones internas invisibles. No se rompen de inmediato, se transforman lentamente, como si acumularan memoria física del estrés al que han sido sometidos. Esa memoria no aparece en los titulares, pero influye silenciosamente en la confiabilidad del sistema. A esto se suma el desafío del vacío. Dentro del anillo, la presión es menor que en el espacio interplanetario. Mantener ese vacío durante años implica sellos perfectos, soldaduras impecables y ausencia absoluta de microfisuras. Una sola imperfección microscópica puede introducir moléculas que alteren la trayectoria de los protones, generando inestabilidad y forzando una parada inmediata. Pero lo más asombroso es que cada reinicio no solo restaura la operación, también modifica el comportamiento colectivo del sistema. La máquina aprende en cierto sentido, se recalibra, ajusta algoritmos, refina modelos predictivos. Y aún así, lo inesperado vuelve a surgir. La física de altas energías no es una ciencia estática. Cada colisión produce una tormenta subatómica donde emergen partículas efímeras que viven fracciones inimaginables de segundo. Detectarlas exige sensores capaces de registrar millones de eventos por segundo. La cantidad de información generada supera la capacidad de almacenamiento convencional. Se deben descartar datos en tiempo real mediante filtros inteligentes, y en ese proceso siempre existe la posibilidad de que algo extraordinario quede oculto entre lo aparentemente rutinario. También está el factor humano, equipos internacionales coordinados a través de usos horarios distintos, decisiones que deben tomarse en segundos, protocolos de seguridad que priorizan la protección absoluta del equipo y del personal. Cada interrupción es una elección deliberada, sacrificar datos para preservar la integridad del sistema. El colisionador no es solo una máquina, es un ecosistema tecnológico, una red interdependiente donde electricidad, criogenia, computación cuántica y mecánica estructural convergen en una danza constante. Cuando una parte se altera, todo el sistema responde como un organismo vivo. Y cuanto más se incrementa la energía y la luminosidad, más estrecho se vuelve el margen de tolerancia. Es como tensar una cuerda hasta su límite para escuchar una nota más alta. El sonido puede ser sublime, pero el riesgo de ruptura crece con cada intento. Piensa en esto. La máquina que estudia el origen de la masa es afectada por animales que muerden cables, por aves que interfieren con líneas eléctricas, por grietas microscópicas en sistemas criogénicos, por vacíos invisibles en el terreno que sostiene su estructura. Lo infinitamente pequeño condicionado por lo inesperadamente trivial. Un experimento diseñado para comprender el nacimiento del universo, detenido por una comadreja. La ironía es casi poética. Mientras tanto, los datos revelan anomalías. Partículas que deberían comportarse igual no lo hacen. Decaimientos que desafían la simetría esperada.
excesos estadísticos que insinúan la posible existencia de nuevas partículas aún no catalogadas. Tal vez no un solo bosón de Higgs, tal vez varios. Cada respuesta genera más preguntas. Y en medio de esos indicios, la máquina se apaga durante años para ser mejorada. Cuando regrese, será 10 veces más intensa, más colisiones, más Higgs producidos, más datos. Si la hipótesis de la resistencia cósmica fuera cierta, ese escenario representaría el mayor desafío hasta ahora. Pero aún sin teorías exóticas, el patrón histórico resulta desconcertante. Cada instalación dedicada a esta búsqueda ha enfrentado interrupciones extraordinarias, políticas, técnicas, naturales. Como si el conocimiento mismo tuviera un precio. El bosón de Higgs fue llamado la partícula de Dios no por misticismo, sino por su papel fundamental. Es el campo que impregna todo. Sin él, los electrones no tendrían masa, los átomos no se formarían, las estrellas no brillarían, nosotros no existiríamos. Estudiarlo es estudiar la base de la realidad. Y cuando tocamos los cimientos del cosmos, el suelo tiembla. No necesariamente por fuerzas sobrenaturales, tal vez simplemente porque estamos explorando regiones donde la física se vuelve extrema, donde cada error se magnifica, donde cada variable cuenta. Pero el efecto psicológico es inevitable. Cada apagón alimenta la narrativa. Cada falla inesperada parece un susurro que dice, no sigan. La pregunta no es si el universo conspira. La pregunta es cuánto estamos dispuestos a arriesgar para entenderlo por completo. Existe una paradoja silenciosa en todo esto. Mientras el colisionador intenta recrear condiciones similares a las que existieron una fracción de segundo después del Big Bang, lo hace en un planeta frágil, cubierto de océanos, habitado por seres que respiran oxígeno y temen a la oscuridad. Estamos invocando el amanecer del universo desde una corteza terrestre que tiembla, se agrieta y se mueve milímetro a milímetro cada año. La escala del contraste es casi absurda. Piensa en la cantidad de energía concentrada en cada punto de colisión. 2 partículas diminutas, invisibles, liberan una densidad energética que no se veía desde el nacimiento del cosmos. Es como encender, por una fracción infinitesimal de segundo, una chispa primordial en el corazón de la Tierra. Y todo eso ocurre miles de millones de veces por segundo. Una lluvia de micro Big Bangs controlados con precisión quirúrgica. Y aún así, el verdadero misterio no está solo en lo que aparece, sino en lo que no aparece. Durante años, los físicos buscaban señales de supersimetría, partículas compañeras que deberían equilibrar el modelo estándar. No estaban ahí. Se buscaron dimensiones adicionales que pudieran explicar la gravedad cuántica. Silencio. Cada ausencia es tan significativa como una detección. El vacío también habla. Hay otro detalle inquietante. El bosón de Higgs no es una partícula sólida en el sentido clásico. Es una excitación de un campo que llena todo el espacio. Ese campo está aquí, ahora, atravesando tu cuerpo, tus pensamientos, la pantalla que estás mirando. No lo sentimos porque interactúa de manera constante y uniforme. Es el océano invisible en el que flota toda la materia. Cuando el colisionador produce un Higgs, lo que hace es crear una ondulación diminuta en ese océano universal. Una vibración que dura menos de una billonésima de segundo. Y encima, para generar esa ondulación efímera, se requiere la infraestructura científica más compleja jamás construida. Como si para observar una sola gota del mar necesitáramos drenar medio planeta. La desproporción es fascinante. Además, cada evento registrado es reconstruido matemáticamente hacia atrás. Los detectores no ven directamente las partículas inestables, observan los fragmentos de su desintegración. Es como llegar a una escena donde un objeto explotó y a partir de los piezos dispersos reconstruir qué fue lo que existió durante un instante invisible. Es arqueología subatómica. Y en esa reconstrucción han aparecido patrones estadísticos que apenas rozan el umbral de significancia, pequeñas desviaciones, excesos de eventos en canales específicos. Nada definitivo, pero suficientes para mantener despiertos a cientos de investigadores.
En física de partículas, un susurro matemático puede tardar años en convertirse en un grito. También está el costo emocional. Décadas de preparación para obtener datos que podrían tardar otros 10 años en interpretarse completamente. Generaciones enteras de científicos que dedican su carrera a confirmar o descartar una sola hipótesis. La paciencia aquí no se mide en días, ni en meses, se mide en vidas académicas. Y mientras tanto, el público escucha frases simplificadas: partícula de Dios, riesgo para el universo, experimento peligroso. La realidad es más sutil y más profunda. No se trata de destruir el mundo, se trata de comprender por qué existe algo en lugar de nada, por qué la materia tiene masa, por qué las estrellas pueden fusionar hidrógeno. Hay una belleza casi trágica en esa búsqueda, porque cuanto más entendemos, más evidente se vuelve nuestra ignorancia. El modelo estándar explica con precisión extraordinaria a casi todo lo que observamos, excepto lo que constituye la mayor parte del cosmos: la materia oscura, la energía oscura. El 95% del universo sigue siendo un enigma. Y eso significa que el Higgs no es el final del camino, es apenas una puerta. Detrás de ella podría haber un paisaje completamente nuevo de campos, fuerzas y simetrías ocultas, o podría haber confirmación de que nuestra teoría es incompleta en formas que aún no imaginamos. Cada vez que el acelerador se detiene, no solo se interrumpe un experimento, se suspende momentáneamente la posibilidad de asomarnos a ese territorio desconocido. Es como si estuviéramos excavando hacia el centro de la realidad y justo cuando el túnel empieza a revelar algo brillante en la distancia, la luz se apagara. Pero la historia de la ciencia muestra algo fundamental: la curiosidad humana es más persistente que cualquier obstáculo. Las estrellas no dejaron de estudiarse porque parecían inalcanzables. Los océanos no dejaron de explorarse porque ocultaban tormentas. El colisionador es nuestra nave hacia lo infinitamente pequeño. Un vehículo que no viaja en el espacio, sino en la estructura misma de la existencia. Y cada colisión es un latido. Un pulso diminuto que nos recuerda que estamos intentando descifrar el código más antiguo de todos, el que escribió el universo en su primer instante. Nos encontramos en un momento decisivo. El colisionador guarda silencio temporal. Bajo tierra, ingenieros refuerzan túneles, instalan nuevos imanes, preparan una versión más poderosa que nunca. Cuando despierte, producirá cantidades sin precedentes de bosones de Higgs. Analizará con mayor precisión las anomalías. Buscará señales de nuevas fuerzas. Y el patrón será puesto a prueba una vez más. Tal vez todo lo ocurrido tenga explicaciones técnicas, perfectamente racionales. Tal vez el universo no esté enviando señales. Pero la coincidencia persistente nos obliga a reflexionar. El deseo humano de conocer no se detiene ante fallas, ni ante incertidumbres, ni ante el vértigo de descubrir que vivimos en un equilibrio frágil. Explorar el bosón de Higgs es mirar el esqueleto invisible del cosmos. Es aceptar que nuestra existencia podría estar sostenida por un delicado balance energético. Y aún así, seguimos adelante, porque comprender es nuestra naturaleza. Si este viaje te hizo cuestionar lo que creías saber, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta cuál fue la revelación que más te impactó. La historia aún no ha terminado. El acelerador volverá a encenderse, y cuando lo haga, estaremos observando. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta el próximo video del canal Clave Estelar. Gracias por sintonizar. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.